Damos la bienvenida a la doctora Caroline Ávila. Ella es catedrática universitaria, experta en comunicación política. Caroline, bienvenida. Quisiéramos analizar en esta mañana el proceso que ha seguido el gobierno para subir el precio de las gasolinas, tema siempre tabú, el precio de los combustibles en Ecuador. ¿Ha cuidado el gobierno la repercusión directa, tratando de que la medida no incida en el costo del transporte público, negociando hasta las últimas horas con los transportistas que han logrado importantes preventas? La pregunta es si es que esto alcanzará para neutralizar la protesta. Le damos la bienvenida. Mi querido Gustavo, quiero confirmar primero si estoy bien con la conexión. Espero que sí. Perfectamente. Sí. Perfectamente. Muchísimas gracias, muy amables. Rosana, también un abrazo cariñoso también para ti, por supuesto para la audiencia querida. No deja de sonar a un déjà vu y por eso precisamente como que a los ecuatorianos y a las ecuatorianas este tipo de acuerdos previos a una movilización anunciada siempre nos ponen un compás de espera, ¿no? Cuando hay este tipo de anuncios gubernamentales, tanto como ellos lo mencionan, el hecho de la flexibilización o la eliminación de subsidios, porque no se anuncia como la subida de los precios de la gasolina, generan inmediatas reacciones de parte de los sectores que siempre serán los más preocupados, los más afectados, como en este caso el de la transportación. Y por supuesto, lo que en términos de gobernanza corresponde es tratar de hacer los acuerdos necesarios con este sector. Las bases son por lo general las menos consultadas. Lo primero que se hace es hablar con los líderes, pero como son acuerdos hechos por lo general con poco tiempo al susto, diremos, bajo las presiones, no suelen ser acuerdos de larga duración. Y esa es justamente la preocupación que nos queda, por eso siempre hay que ponerle a este tipo de anuncios el compás de espera necesario. Habrá que ver qué sucede en el transcurso, por ejemplo, de hoy, que es un día que había sido, sí, anunciado con anticipación, y qué es lo que sucede también en los próximos días, incluido la próxima semana, cómo se sostienen este tipo de conversaciones y qué sucede con otros actores, como en el caso de la CONAIE y de otras organizaciones del ámbito de lo social, que siempre están atentos, diremos. Quizás en esta temporada un poco menos ha ido decayendo el ánimo social y público respecto de este tipo de anuncios, porque también creo que ya están más de una vez y distintos gobiernos tras este tipo de medidas y habrá que ver también cómo reacciona la población en general. Caro, muy buenos días, bienvenida, gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Crees tú que existe las condiciones para que se dé o pueda darse una situación similar a lo que pasó en 2019 o 2022? La CONAIE va a tener una reunión extraordinaria de toda su estructura el día 20 para tomar precisamente decisiones. No va a participar el día de hoy, ha dicho que apoya todo acto de protesta y de movilización, pero que ellos necesitan más tiempo para tener algo sostenido. ¿Pero crees tú que la coyuntura actual de cara a un proceso electoral en poquísimos meses más, en el año 2025, se habla de una precandidatura de Leonidas Issa, hablamos de una coyuntura también en la que el fútbol tiene una presencia importante en medio de una Copa América y esa pérdida de fuerza y de poder que han tenido las organizaciones sindicales, así como la UNE, también la Federación de Estudiantes Universitarios, sin la presencia de la CONAIE, sin la presencia de los sectores indígenas y del sector del transporte? ¿Cómo ves tú estas posibilidades o crees que esto en los próximos días podría ya más bien estarse diluyendo? Es que es tan excelente tu análisis y pregunta a la vez, mi querida Rosana, porque precisamente me inclino más hacia eso segundo, que hacia la posibilidad de revivir casos, porque los contextos son distintos. Me refería yo al déjà vu simplemente por el hecho de que
hay como una secuencia de pasos que se hace el anuncio, se trabaja con los transportistas y luego viene el paro. Pero ahí, en ese tercer minuto, es en donde hablo de ese compás de espera, porque precisamente como tú muy bien lo has notado. En primera instancia vivimos un contexto distinto. Estamos a puertas de un proceso electoral y estamos con un gobierno que yo lo siento. Si bien es cierto, las encuestas en ciertos segmentos están dando información que sigue siendo muy interesante para quienes hacemos análisis, pero que sigue estando en descenso. Y eso llama mucho la atención de todas maneras. Y todavía no tenemos voces fuertes en la oposición que de alguna manera se contrapongan fuera del correísmo, hay que decirlo, que se contrapongan a esa tesis en la derecha, al menos en un proceso electoral contra Noboa. Entonces, por esa razón está claro que todavía está la contienda en febrero entre el novoísmo, si es que se puede hablar de un novoísmo, y el correísmo, que de eso sí queda, hay mucha más evidencia, ¿no? Entonces, con eso en mente y con un Noboa que está perdiendo lentamente, pero perdiendo fuerza, yo creo que el sector social y sector político tiene evidencia de que puede sumar más o que puede restar en una posibilidad de salir a las calles, de hacer una marcha, de paralizar al país. Por eso también la CONAIE hace estas sumas y restas y la piensa un poco más, porque como tú muy bien lo dijiste, también está con esas intenciones, todavía en evaluaciones, tratando de sumar y aglutinar a la izquierda. Entonces creo que todo eso requiere una pausa, un compás de espera, y con este gobierno, insisto, con medidas que quién sabe duren o no para febrero, entonces la gente se la espera, la gente se la mira. Y luego, finalmente, el fútbol nos cruza a todos, entonces hay que esperar también a ver cómo evolucionan los anuncios que obviamente se hicieron, los eventos que se den hoy día y cómo también el gobierno responda. Es muy posible que el gobierno diga no salió ni la CONAIE, esto no agarra fuerza, se moleste la CONAIE y le sorprenda la próxima semana. Todo esto implica siempre mayor observación. Hay también varios temas que hacen parte de este entorno de Ecuador de hoy. El tema de la seguridad siempre preocupante en todo el país, esa atomización que se ha dado en la política, sin acuerdos en la asamblea, distanciados del gobierno, los partidos más bien preocupados por ir definiendo sus candidatos. Es el discurso, hoy día justamente está publicado en una de mis reflexiones al respecto, es esa agenda que lamentablemente nos sigue llenando de titulares a los ecuatorianos y ecuatorianas y que decepciona, ¿no? Decepciona porque sigue siendo parte de el ir y venir de la discusión política en nuestro país. Seguimos lamentando femicidios y femicidios además, y yo me atrevo a decirlo tal cual, más todavía con los resultados que ya vamos conociendo en el espacio, en el único espacio, en la única institución que sigue teniendo la confianza en materia de seguridad de parte de la ciudadanía, que me refiero aquí a Fuerzas Armadas, y que sería maravilloso que se siga investigando y con mucha profundidad, exactamente que se esclarezca hasta el último qué fue lo que sucedió allí en esta nueva denuncia que tenemos. Es penoso, por ejemplo, que se siga persiguiendo las voces críticas por las razones que fueran, que se podrán discutir y objetar, todo lo que se pueda conversar, pero nada justifica la persecución a quienes están haciendo contestación al poder, diremos, ¿no es cierto? Eso tampoco corresponde por ningún motivo. Me parece también muy doloroso la tragedia que está pasando en el IES y que frente a esa tragedia no tenemos un pronunciamiento gubernamental, frontal, directo, una solución que de alguna manera permita tener claridad, sobre todo, por ejemplo, en el caso local. Yo creo que ahí nomás ponemos solo 3 aristas. Recién tenemos ya un ministro de Energía que pueda hacerse de alguna manera cargo de algo que en este caso Luque ha tratado de hacer lo más que ha podido, diremos, pero frente a la situación de crisis que vivimos en ese sector, es un poco extraño que el gobierno no haya podido reaccionar a tiempo
dándole la importancia que corresponde, otorgándole el ministerio como debe, ¿no es cierto? O no ratificando a Luque, que ha hecho un trabajo interesante, al menos en esa línea de tratar de sostener un barco que está complicado. En fin, creo que podemos darnos cuenta, y la reciente riña permanente, diremos constante, que hay entre asamblea y gobierno, nos damos cuenta lo decepcionante que termina siendo el debate político, la discusión política, y lamentablemente, insisto, sin resolver las urgencias de la ciudadanía. Solo según los datos que vino a presentar Álvaro Merchante de Comunicaliza, solo un 4% en la percepción ciudadana, solo un 4% se reduce la percepción de inseguridad en el país en comparación a lo que ha hecho Noboa versus Lazo. Entonces, toda esta, diremos, aparataje comunicacional digital respecto del man que resuelve, hashtag, ¿no es cierto? Estoy hablando de un eslogan digital, ¿verdad? Logra reducir nada más que 4 puntos porcentuales y sigue siendo la inseguridad un tema grande de preocupación para la ciudadanía, muy, muy seguidito, nada más, muy de cerca de la preocupación económica, el hecho de que no hay trabajo y que el poder llegar alcanzar a fin de mes, el poder llegar con economía suficiente para el hogar, también está comenzando a preocupar a las familias ecuatorianas, casi que con la misma intensidad que con la inseguridad. Frente a eso, no tenemos, por ejemplo, un discurso claro y ni una solución a los problemas que aquejan a la ciudadanía. Para Caro, en este contexto podemos dar cuenta de que con todo lo que ha ocurrido en estos días y que tú ya has manifestado brevemente en tu análisis, como que la polarización en el país se ha profundizado, ¿no? Tenemos por un lado al gobierno nacional con el presidente de la República, Daniel Noboa, que aunque está bajando y ha mostrado una baja en sus cifras de aceptación, todavía mantiene un porcentaje alto. El sector del correísmo, que no ha definido todavía una candidatura, le escuchamos a su líder diciendo que prácticamente tienen nombres de sobra, pero que va a depender de quién sea el contendor para tomar una decisión respecto del nombre, pero no vemos esa tercera vía, no vemos tampoco esa posibilidad de una unión de las izquierdas o de alguien que pueda aglutinar tanto a la centro derecha como a la centro izquierda y que pueda convertirse también en una alternativa. ¿Cuáles son tus lecturas respecto de cómo se están moviendo en este momento las fichas y los nombres que de alguna manera ya están en la palestra pública? Y justo en ese sentido, por lo que acabas de decir, de no tener todavía habitantes claros en el otro lado, hablando de la polarización, es que pareciera que el debate de la separación, ¿no es cierto?, izquierda-derecha, todavía está en el nivel de la élite política y mediática. Todavía no no cala en estos otros sectores más amplios. Sí suele estar mucho más arraigado y asentado esa polarización que tú mencionas ya cuando estamos en un proceso electoral y más todavía en segunda vuelta. En este caso, lo que sí vemos es que en el caso gubernamental, en la narrativa gubernamental, ha sido el anticorreísmo lo que ha digamos, atentado mucho al presidente, aquel que decía que no le gustaba lo anti, que era más bien pro, ha decidido cambiar de discurso para poder habitar ese espacio que la derecha estaba dejando vacía, huérfana, y ser él el propietario de esa narrativa, ¿verdad? En el caso de la izquierda, en principio se entiende que está la Revolución Ciudadana y que puede conversar y competir también, porque eso también sucede, con otras voces de las cuales siempre se ha escuchado el clamor de la unidad de la izquierda y que al final no llega a concretar. Hoy se escuchan ya con un poco más de fuerza a un Henry Cucalón, por ejemplo. Yo sigo sin descartar
descartar el nombre de otras personas, como, bueno, sigue Cristina Reyes, aunque habrá que ver si es que llega a concretar al final, o incluso la misma Diana Salazar. Se han escuchado, habrá que ver si se recupera sobre todo de los golpes recientes respecto de sus casos. A ella le hace falta concretar más, salir de la pura denuncia y concretar más para ver si reafirman las opciones de una posibilidad de electoral. Sin embargo, creo que todavía falta, en este país al menos, las lecciones que nos dejan es que nada se cocina sino hasta el último minuto. Inclusive hay que ver los efectos de la presencia de la CONAIE en el ámbito de lo social, a ver si Leonidas Issa puede o no concretar también su candidatura. Los otros nombres todavía están en la línea del quién sabe, ¿no es cierto? Y quién sabe inclusive si se lancen, pero luego recoger votos es más difícil. Claro, y ahí tenemos a Pedro Granja, tenemos a Jorge Escala, la misma ex candidata que ya fue Luisa González en el correísmo. Son algunos de los nombres que se han hecho presentes ya y que ya les escuchamos, además haciendo presencia, hablando, pero como tú dices, perdón, a veces Rosana, se lanzan. solo hay un detallito. Rosana, querida, en el caso de Luisa González, ese es el nombre que está más claro y ese es el nombre que podría enfrentar a cualquiera que salga en la derecha, ¿no? En el caso, insisto, y perdón que deje bien claro este asunto, el correísmo siempre puede estar discutiendo más nombres y ese es el lujo que puede darse porque es el único partido que tiene voto militante. Es decir, pueden poner a Luisa González o pueden poner a Gustavo Yal, que está sonando también ahora, o incluso pueden candidatizar a otro. Exactamente, algún otro nombre, pueden tratar de plantear otros nombres porque pueden permitirse ese lujo porque tienen voto militante, ¿verdad? Lo que se sabe, le escuchaba por ejemplo a Janet Inostroza hace unas semanas atrás y hace una lectura de este tipo y coincido plenamente. Si hay algo que se sabe en este país es que la segunda vuelta va a ser seguramente a quien ponga el correísmo, y Luisa González es la que mejor le va en todas las corridas de números en este momento, contra Novoa o quien le gane a Novoa. Y como vemos que Novoa no logra mejorar sus números, no es que baja a gran velocidad, pero no logra mejorar sus números, entonces más bien a mí me parece que en la derecha es en donde está más interesante la cosa. Ahora, Caro, quizás ya para ir cerrando esta conversación, bueno, también vamos a votar para asambleístas, ¿cuánto pesa en este proceso electoral la elección de parlamentarios? Lo que pasa es que si es que hubiesen sostenido esta actuación que a inicios del año se vio interesante, sobre todo por la manera como la vocería presidencial les daba relevancia, quizá hubiesen tenido una conversación distinta para estos momentos en términos amplios, en términos generales. Yo creo que hay que hacer excepciones. Por ejemplo, yo no he visto en otras provincias, pero sí en el Azuay es de rescatar esta intención que tienen los 5 asambleístas de hacer cosas en conjunto. Ojalá y también se presenten los 5 asambleístas a sí mismos, ¿no? En sus listas, a ver cómo les va, porque ahí habrá que ver, por ejemplo, si la gente reconoce a una Sofía Sánchez en el Partido Social Cristiano. Por ejemplo, ¿no? Habrá que ver cómo la gente le reconoce o no, o qué mismo llega a suceder entre Matovelle y Adrián Castro, porque yo creo que ahí se van a disputar un espacio en ADN, ¿verdad? Y por supuesto del correísmo se sabe un poco que hay un voto militante y seguro van a tener 2 puestos fijos. Eso va a estar interesante, pero esa discusión será básicamente en la provincia de la Azuay. En las otras provincias, esta participación específica de los asambleístas se ha visto poco, salvo, pensando en función de provincia, salvo aquellos roles que se entienden, ¿no es cierto?, más bien nacionales, por ejemplo, la asambleísta Centeno, qué sé yo, la asambleísta Aguirre, en fin, ¿no? O la misma Paula Cabezas, que tiene también su presencia histriónica y tal. Pero son estos nombres los que al final del día terminarán de alguna manera acomodándose en la papeleta porque tienen un espacio mediático. El resto son siempre arrastre, ¿no, Rosana? Como conoces también tú bien, que terminan siendo el efecto de la votación presidencial. Y esa es la razón
por la cual tenemos tantos nombres en primera vuelta, en términos de candidatura presidencial, porque se sabe que de allí, aunque no salquen votos para la presidenciable, terminan siendo los arrastres para los votos en el Parlamento, ¿no? Ahora, ¿tú crees, Caro, que el correísmo siga manteniendo ese 30%? Omar Malug ha dicho que con Luisa González incluso llegan al 34%, pese a las diferencias internas que cada vez empiezan a evidenciarse con más fuerza en las redes sociales, la posible candidatura también de Rabascal fuera del correísmo, y otras personas que han advertido también su salida. ¿Crees que con estas situaciones que se están dando hasta el 2025 van a seguir manteniendo pongamos, el 30%? Yo creo que es difícil porque al final del día ese voto militante también es un voto bastante pragmático, ¿no? Entonces pueden estar dolidos, siempre buscando cuestionarse, pero al final son muy pragmáticos. Cuando se estudia la red motivacional del voto en teorías de ciencia política, siempre el voto útil, el voto práctico, el voto ideológico son partes de las motivaciones, ¿no? Uh-huh. Y por lo general ese tipo de votación llega a coincidir en el votante del correísmo, por un lado suele ser las razones ideológicas, porque termina siendo izquierda versus derecha, o por el otro lado suele ser también el voto útil, el voto el más viable termina siendo el votante que ponga el correísmo para que pueda sí pasar a segunda vuelta. Cosas como esas son las que al final terminan decantando. O sea, si no le ven a Granja, por ejemplo, si no le ven a Pedro Granja con opciones viables, podría no caerle bien a este votante, el Rafael Correa, pero si no le ven a Granja con opciones viables, van a terminar votando por el candidato o la candidata, en este caso, que ponga el correísmo. ¿Por qué? Porque le cae peor la derecha o le cae peor Daniel Noboa. Entonces, la otra opción sería el nulo, pero también es muy probable que le recuerden a este votante lo que sucedió con Guillermo Lasso, Andrés Arauz, cuando votaron nulo. Entonces, todas estas son elementos que la campaña terminará tomando cartas, ¿no es cierto?, y poniéndolas, aquellas cartas en la mesa a la hora de la discusión electoral. Bueno, muchísimas gracias, Caro. Bueno, como tú dices, esto es una lectura de lo que está pasando en este momento. En el transcurso de estos meses, cualquier cosa puede pasar. Te agradecemos por habernos acompañado, Caro. Y en este país con mayor razón. Rosana, te voy a robar 2 minutos nada más. Como mencionaba al inicio, yo he estado disfrutando estos 2-3 días maravillosamente, y Cuenca es una ciudad que disfruta y mucho de su cultura, y yo quería aprovechar este espacio para invitarles. Hoy es el último día de una presentación maravillosa. Ayer vivimos una fiesta con 700 niños, niñas que vinieron de Jadán, de Xidmayat, de Chicán, a disfrutar de una obra de teatro que ilusionó a todos y todas, porque es una cosa maravillosa, al estilo Broadway, dijéramos, a quienes han tenido la posibilidad de ver ese tipo de teatro, y uno no creyera que acá en Cuenca se puede disfrutar algo así. Pueden hacerlo en inglés a las 5 de la tarde o en español a las 7 de la noche, 7:30 de la noche. Para quienes no les gusta el fútbol, hay teatro en el Pumapungo, y está muy bueno y excelente nivel teatral de esos jovencitos que han hecho un esfuerzo maravilloso. Hoy es el último día, es en el Pumapungo. Quiere ir a ver la historia y el rumor de Anastasia, la princesa perdida, así que dense una vuelta en Cuenca, en el Teatro Pumapungo. Está precioso. Gracias, Rosana. Perdóname, Gustavo La Cuña. Ahí luego arreglamos cuentas. Un abrazo maravilloso. Gracias, Caro. Pues ahí está la invitación. Quienes no les gusta el fútbol o quienes quieren disfrutar de estos otros espacios de gran nivel que vale la pena no perderse, pues ahí está la invitación al Pumapungo el día de hoy. Gracias, Caro. A ti. Son las 8 de la mañana. El estadio está a reventar